Ya tenemos a nuestros siguientes invitados. Ellos son Bernardo Gordón. Él es capitán de fragata, jefe de la expedición ecuatoriana a la Antártica. También está Mildred Barzola. Ella es teniente de fragata, jefe científica de la 26ª expedición antártica ecuatoriana. A ambos los saludamos desde estos micrófonos. Qué gusto, ¿cómo están? Por favor, bienvenidos a este programa. Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia y a I99 por permitirnos dar a conocer un poco a todos nuestros conciudadanos de lo que hace el Ecuador en el continente blanco. Bernardo, le voy a pedir de favor que ponga su cámara en posición horizontal porque también estamos transmitiendo a través de las plataformas digitales. Ok, y ya entrando en materia, ¿qué es lo que hacen ustedes en estas misiones que normalmente van a la Antártica? Ya es la 26ª. ¿Cuál es la importancia de ese trabajo? Por favor. Bien, generalmente una expedición a la Antártida contiene 3 programas. Un programa logístico en el cual se realizan tareas de mantenimiento en la estación, así como tareas de soporte a todo lo que es el programa de investigación el programa de investigación y el de difusión arte y cultura. En esta 26ª expedición, el programa logístico tuvo también como tarea principal la reconstrucción integral del módulo número 2 de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. En estas expediciones, nosotros también, a más de la ejecución de los programas, esto busca hacer presencia, que el Ecuador esté presente en el continente blanco a través de estas expediciones y a través, obviamente, de la investigación científica. El Tratado Antártico, si bien es cierto, promueve la cooperación internacional, promueve la cooperación de los países que se encuentran en la Antártida, pero así también este tratado promueve la investigación científica y es por esta actividad que se realiza en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado que el Ecuador es parte del Comité Científico Antártico, el Comité de Investigaciones Antárticas, SCAR por sus siglas en inglés. Okay. Entonces, adelante. No, le iba a preguntar a la teniente Barzola, esta información que recaban ustedes en cada una de las expediciones, ¿de qué manera le sirven al Ecuador? No sé, o sea, díganme ustedes, aterrícenme, porque de repente uno se pone a pensar y dicen, a ver, ¿cómo una información científica que ustedes la levantan tan lejos del territorio nacional, cómo la pueden aplicar o de qué nos sirven acá en el Ecuador? Bueno, muy buenas tardes, agradeciendo pues a Radio I99 por este espacio. Sí, efectivamente, dentro de las expediciones antárticas ecuatorianas se ejecutan el programa técnico-científico ambiental y el programa de difusión arte y cultura. En esta expedición se efectuaron un total de 17 proyectos de investigación y 2 proyectos de difusión. ¿Cuáles son, qué nos permite el efectuar esta investigación científica? ¿Cuál es su importancia? Y es pues justamente el hecho de que nosotros como país tenemos un estatus dentro del Tratado Antártico, y es que somos un miembro consultivo, ¿no? Esto nos da el compromiso al Estado de mantener un posicionamiento, el de efectuar expediciones antárticas y, más que eso, el de ejecutar y desarrollar investigación científica que contribuya a la comunidad científica no solamente nacional, sino también internacional. Estos resultados que se obtienen en cada uno de estos proyectos, lógicamente, requieren de un análisis. Y estos muchas veces no solamente son de un año, sino también son análisis multitemporales que requieren de 2 hasta 3 años. Una vez que se tengan estos resultados, son difundidos a la comunidad científica a través de las reuniones del Tratado Antártico, ya sean el SCAR o la RCTA, en donde el país debe de exponer el trabajo que realiza la Antártida a nivel internacional, en frente de otros países que también forman parte del tratado. También tuvimos la oportunidad
y esto es debido al espíritu de cooperación que promueve el Tratado Antártico y a la gestión, lógicamente, que realiza el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, de tener investigadores ecuatorianos en otras estaciones en la Antártida, como fue en la base Comandante Ferraz de Brasil, en la base Artigas de Uruguay, en la base Carlini de Argentina, en la base Profesor Julio Escudero de Chile, y en el Campamento Antártico de Turquía. ¿Cuál es el beneficio? Pues que nuestros investigadores se relacionen con otros países, que haya una cooperación y un intercambio de información, de que estos análisis sean también validados y compartidos a otros países y de esta manera generar productos con un mayor impacto a nivel internacional. Y esto, lógicamente, en contribución al ambiente antártico. Ok, estamos conversando con Bernardo Gordón, él es capitán de fragata, jefe de la expedición antártica ecuatoriana. También está con nosotros la teniente de fragata, jefe científica de esa expedición, de la 26ª expedición antártica ecuatoriana, y es Mildred Barzola. Gracias por contestar mis inquietudes. Leonidas Castro tiene más preguntas para ustedes, luego Silvia Favara. Gracias, Mauricio. Capitán, sabemos que hay el riesgo de los diferentes estudios que se han hecho, que hay información de que hay una especie de deshielo a nivel de las zonas antárticas en el mundo. ¿Qué es lo que ustedes han descubierto en estas expediciones? ¿Es aquello un riesgo para el planeta, aquello del calentamiento global, de la destrucción del planeta por el propio hombre a través de estos sistemas que se están deshielando y que producen también inundaciones, fenómenos naturales? ¿Cuál es la información que tienen ustedes respecto a esta expedición en la Antártida, principalmente esta zona polar del mundo? Sí, efectivamente, y dentro de las líneas de investigación que estableció el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada en conjunto con el CENESID, está una línea de investigación relacionada a esto del cambio climático. Y efectivamente, de la experiencia que pudimos vivir en esta expedición, pudimos observar que efectivamente, a diferencia de otros años, y esto en base a las versiones que nos daban otros expedicionarios, en años anteriores la estación, cuando se hacía el ingreso, estaba casi cubierta completamente de nieve, de hielo, y al contrario de lo que ocurrió en esta estación, donde el acceso en esta expedición, donde el acceso fue, digamos que un tanto rápido, porque había ya deshielo en el área donde está la estación científica Pedro Vicente Maldonado. Entonces estamos observando efectivamente de que hay el cambio climático está realmente presente en la Antártida. Se están dando deshielos de una manera acelerada, y eso es lo que, como dije, también se está estudiando ahora en la Antártida, o se está investigando. Ok, capitán. A la teniente Barzola, un poco cuáles son las recomendaciones científicas que pueden hacerle usted a los gobiernos con esto que nos dice el capitán, justamente, de que han observado, que ven que hay ese cambio climático que está afectando a la zona polar de este lado del mundo, como es la Antártida. ¿Cuál es la recomendación de los estudios científicos que ustedes hacen para los gobiernos? Porque deberían tomarse acciones si estamos como planeta corriendo riesgos en el tema de los deshielos y justamente las inundaciones. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes científicamente, teniente Barzola? Bueno, dentro de las expediciones, y como lo había mencionado mi comandante, nosotros somos un miembro pleno del Comité Científico de Investigación Antártica, que es el SCAR. Este organismo lleva un tiempo estudiando, un largo tiempo estudiando con respecto a este cambio climático. Y hay muchas publicaciones que ya emiten estas recomendaciones a los Estados miembros. Y las recomendaciones es justamente que se siga manteniendo la investigación científica, que se siga desarrollando proyectos de investigación alineados a este eje, como es la tendencia y escenarios que se presentan frente al cambio climático. Y las acciones son que haya una conciencia antártica, una conciencia a disminuir la contaminación que normalmente pues el hombre lo realiza, y puede ser una acción hasta tan mínima que el hecho de ir hasta un supermercado y evitar el de usar bolsas de plástico y empezar a utilizar bolsas biodegradables ya es un acto que contribuye al ambiente, no solamente en la Antártida, sino de todo el planeta.
Muy bien, teniente, gracias por su respuesta. Silvia Favara tiene más inquietudes para el capitán y la teniente Barzola. Adelante, Silvia. Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Capitán Gordon, cuéntenos un poquito acerca de cómo es convivir, porque tengo entendido que en este pedacito de la Antártida no solo está la estación nuestra, digo, nuestro pedacito de Ecuador, sino que también en ese territorio sé que hay muchos otros países que tienen sus estaciones. ¿De qué manera fluye, a pesar de la diferencia de idiomas, cómo fluye esas relaciones entre las diferentes personas o científicos que están en estas estaciones ahí? Muy buenas noches, gracias por la pregunta. La Estación Científica Pedro Vicente Maldonado se encuentra ubicada en la isla Greenwich de las Shetland del Sur, y compartimos, digamos así, la misma isla con la estación o la base antártica Arturo Prat de la República de Chile. Entonces, prácticamente somos las únicas estaciones en esa isla. Hay otras estaciones, otras islas donde existen más estaciones de diferentes países. En todo caso, lo interesante de esto es de que como los proyectos de investigación o los proyectos científicos que plantea el INOCAR son de carácter nacionales e internacionales, y cuando hablamos de nacionales es de que investigadores ecuatorianos, a más de realizar investigación en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, existen también investigadores en otras bases, como ya lo mencionó la teniente Mildred Barzola. Y así también vienen investigadores extranjeros a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Ahí es donde se hace esta como comunión de conocimientos, entrega de conocimientos entre investigadores ecuatorianos e investigadores extranjeros. Así es, esa transmisión de conocimiento que resulta enriquecedora también, porque Ecuador, la verdad es que tenemos, aunque es muy pequeñito, a nivel, digamos, de clima, de condiciones, somos muy bendecidos, tenemos las Galápagos, entonces, que son conocidas también a nivel mundial. Entonces yo me imagino que hay muchas interrogantes y muchas sorpresas, ¿no? Por querer conocer un poquito de compartir esa información, como usted dice, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros creo que también, a más de este intercambio de información que la realizamos en la Estación Científica Pedro Vicente. Bueno, capitán, su micrófono. Se le muteó, parece, porque ahí sí, ahora sí. Hacia Punta Arenas, que es el punto desde donde nosotros partimos, también hay integración y conversación con diferentes personas que pertenecen al Instituto Antártico Chileno, que pertenecen al Instituto Antártico Polaco y de Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, con ellos se hacen intercambio de ideas, de conocimientos, inclusive, por decirlo así, de mejoras a las diferentes estaciones. Sí. Entonces, sí, es una integración muy enriquecedora que nos permite ampliar los conceptos, las ideas de lo que se puede hacer en la Antártida. Sí. Para la teniente Barzola, Mildred, la verdad es que llama mucho la atención y me parece increíble que las mujeres formen parte de estos equipos científicos. Quisiera saber cuáles son las actividades que generalmente hacen las mujeres ahí. Me da mucha curiosidad saber tanto los de la estación de Chile, que es nuestro vecino, como en la nuestra. ¿Cuáles son esas tareas o esas labores que han sido asumidas por los roles de las mujeres? Sí, bueno, dentro del grupo de expedicionarios que participamos en la 26ª Expedición Antártica Ecuatoriana, se tuvo la oportunidad de contar con 20 investigadores, de los cuales 9 fuimos mujeres. Las actividades que realizamos, bueno, de manera personal, como jefe científico de la segunda fase, cumplí con las actividades de planificar todo el desarrollo de
de actividades de campo que realizaban cada uno de los investigadores, llevar el monitoreo correspondiente, verificar tanto la seguridad, asimismo también realizar actividades de campo de un proyecto de investigación que estuvo a cargo del INOCAR y de la Dirección General de Intereses Marítimos para la elaboración de productos operacionales que contribuyan en la toma de decisiones durante las expediciones, considerando que las condiciones climáticas en la Antártida son de vital importancia. Y con respecto a las investigadoras, pues ejecutaban sus actividades de campo, realizaban el muestreo de agua, de sedimentos, el análisis respectivo en el laboratorio. Y bueno, también tuve la oportunidad de navegar en el AP Aquiles, el buque chileno, y había también mujeres militares que participaron en la ejecución de la operación que realizó la Armada chilena. No cumplían funciones como enfermeras, cocineras, habían motoristas. Y bueno, sí, la mujer a lo largo de los años hace su presencia, al igual que los hombres, pues hay una equidad evidente. En la historia antártica ecuatoriana la mujer ha hecho presencia desde la primera expedición. Entonces para nuestro país esto simplemente se mantiene. Sí, ahora teniente, una pregunta con el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que se va apreciando que debemos, que nos hace como reflexionar? Porque claro, cuando estamos aquí en la ciudad, con el trajín diario, como que perdemos esa sensibilidad. Yo me imagino que al ustedes estar allá, en ese lugar tan privilegiado, donde pueden estar súper en contacto con el verdadero estado natural, salvaje, digamos, del planeta, ¿no? ¿Qué es esa percepción, esa sensibilidad con respecto a cómo debemos comportarnos? ¿Qué se necesita que el ser humano reflexione, cambie y mejore para poder preservar el planeta? ¿Qué riesgos nos estamos enfrentando? Claro, los riesgos son evidentes. Es muy notoria el derretimiento de glaciales. Esto podría afectar en un futuro tanto a las especies marinas como a las especies terrestres, el aumento la subida del nivel del mar, que afectaría también a las condiciones oceano-atmosféricas. Los cambios que o los riesgos que traería esto serían consecuencias muy graves para el planeta. Y bueno, lo que tenemos que nosotros tener en cuenta son una conciencia del ambiente, una conciencia antártica, un compromiso personal y valorar esos recursos, valorar la vida, valorar que tenemos un ecosistema que nos permite tener un buen confort, y las acciones deben de ser tomadas desde uno mismo, como lo mencionaba, desde el evitar contaminar, porque todo nace desde esto, todo nace desde la contaminación. El efecto invernadero, ¿no? Esto provoca el calentamiento global, y esto es lo que está afectando, y ahorita no lo vemos, pero tenemos que pensar en las generaciones futuras, y ahora el investigar es lo que nos va a permitir tener las acciones correspondientes, cuáles son los protocolos que debemos seguir para poder mitigar esta contaminación. Pero todo esto se tiene que realizar a través de una investigación, sino cómo saber qué acciones tomar. Gracias, Tanya. La felicito porque de verdad es que usted es muy valiosa, es un ejemplo fantástico para pensar de que la mujer no solo, a pesar de las otras cualidades, también tenemos esa inteligencia y estamos capacitadas para ese tipo de rol, ¿no? El científico. Una pregunta para el capitán Gordon, ya para finalizar. Yo sé que todavía Ecuador hace sus intentos y estamos en esa búsqueda de perfeccionar esa investigación, pero estamos todavía a años luz de otros países del primer mundo. Tiene que haber un involucramiento también de la academia, pero yo quisiera saber, en el plano de la investigación, cuáles son esas áreas donde se necesita más invertir, donde se necesita más personal, más profesional y más talento humano. Bueno, efectivamente, la Armada del Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, generalmente hace un llamamiento
en el mes de, en este caso del año que decurre, lo va a hacer entiendo yo, en el mes de mayo, hace un llamamiento a la academia, hace un llamamiento a los diferentes institutos, universidades, para que postulen dentro de las líneas de investigación establecidas por un comité técnico y en concordancia con lo que establece el SENACID, hacen un llamamiento a todas las, como dije, a las universidades, institutos, para que postulen sus proyectos de investigación y así aprobarlos luego de este análisis y así trabajar en la Antártida investigando. Las áreas, como usted menciona, y las líneas de investigación establecidas, hay desde el comportamiento humano, tecnología y telecomunicaciones entre la Antártida y el Ecuador, hay todo lo que es estudios de flora, fauna en la Antártida, y algo que me pareció interesante, ahora inclusive pude observar o conversar con ciertos investigadores chilenos, están estudiando los virus en la Antártida, la resistencia de los virus en la Antártida. Entonces, hay una amplia gama de áreas en las cuales se puede investigar, lo cual puede favorecer en determinado momento no solamente a nuestro país con los resultados que se obtengan, sino también al mundo entero. Sí. Capitán, y ya rapidito para terminar, porque es que, ¿sabe qué? Es que mi mente vuela y digo, qué afortunados son ustedes de poder estar ahí, de poder ver, Chuzo, que solo dígame una imagen, una escena, ¿qué es lo más hermoso que ha podido ver en la Antártida y qué ha sido lo menos hermoso, lo más quizás incómodo o difícil de convivir estando ahí en un clima tan extremo? Lo más hermoso, los majestuosos glaciares que tiene la Antártida. Tenemos un glaciar que se llama el glaciar Quito. Entonces, es un manto, una cumbre cubierta de hielo, las faldas también cubiertas de hielo, de los hielos perpetuos, eternos que se llaman allá, así como también la fauna que existe en la Antártida, los pingüinos, las focas leopardo. Entonces, es algo maravilloso que tuve la suerte de conocer, gracias obviamente a la Armada y al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Lo que sí hay que trabajar y planificar los trabajos es en base a la meteorología. De pronto el tiempo se cierra, nos cae una neblina espesa que uno a 2 metros no puede observar nada, de pronto empieza a nevar, a caer agua, nieve, hielo, algo parecido al granizo, vientos de 50, 60 nudos, uno inclusive tiende a acostarse, pero el hielo le mantiene parado, digámoslo así. Entonces, fue algo realmente espectacular. Gracias por compartir esas experiencias con nosotros. Muchas gracias. Gracias, capitán y a la teniente. Gracias a ambos por haber efectivamente compartido con nosotros. ¿Algo nos quería decir? Sí, por favor. Si me permiten un minutito. Dele. El Ecuador hace presencia en la Antártida a través de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, una estación hecha para la investigación, una estación de los ecuatorianos, para los ecuatorianos, abierta a la comunidad científica internacional. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosos y esperamos que más ecuatorianos, más investigadores ecuatorianos se unan a estas expediciones para que sigan investigando y obteniendo resultados que pueden ayudar, como dije, al país y a la humanidad. Me avisa si necesitan una periodista. Por supuesto. Dice la Antártida, por supuesto. Nosotros, como ya lo dijo la teniente Barzola, se maneja un programa de difusión, arte y cultura. Y qué interesante sería tener periodistas que nos acompañen para que puedan comunicar a la ciudadanía, al Ecuador, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Entonces, la invitación está abierta y espero que nos acompañe para la próxima expedición. Muchas gracias, capitán. Gracias, capitán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.